según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Va a ser el curso de este año 2022. A cargo de quien les habla, mi nombre es Martín Bitzer, pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Acá ya ustedes ven una primera imagen. Este es el padre Fernando Armellini. Por eso, en esta primera presentación tendré en cuenta los valiosos aportes del reconocido biblista italiano padre Fernando Armellini en su curso bíblico titulado Gesù e i discepoli in cammino nel Vangelo secondo Marco. Ustedes ven ahí el link, el enlace para poder apreciarlo en el original italiano. Ahí estamos. El mes pasado tuve ocasión de estar en Italia y encontrar al padre Fernando Armellini en la ciudad de Monza, ahí donde se corren las carreras de Fórmula 1. Estamos a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Milán. Esto tuvo lugar el 14 de marzo de 2022. Realmente es un gran biblista, un gran pastor además, el padre Fernando. Bueno, en el resto de mi presentación seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Dollio. Ustedes ya oyeron hablar de él. Esta vez van a poder encontrar el texto en español, por eso ahí está en español, el Evangelio según San Marcos, online en Bible Claret. Ahí tienen el enlace. También tuve ocasión de encontrarme, fue una gran alegría encontrar a Don Claudio Dollio, que ustedes ven en pantalla. Esto fue en la ciudad de Milán, en la Facultad Teológica de Milán, el 16 de marzo de 2022, es decir, 2 días después de haber encontrado al padre Fernando. Realmente los dos estaban muy, muy felices de lo que estamos haciendo, de este curso que estamos llevando adelante, no solamente yo, sino los participantes. Y les tengo preparada una sorpresa para la segunda parte del día de hoy. Bien, la traducción al español y la adaptación es mía. Hoy voy a presentar una introducción al Evangelio de Marcos. En primer lugar, el contexto histórico de su composición. Luego, lo que se refiere al autor. Tercero, claves de lectura y estructuración global. Y finalmente, punto 4, una lectura. Vamos a comenzar a leer el primer capítulo. Entonces, pero antes quiero mostrarles esta imagen satelital, este mapa satelital de la Palestina. Ven que al norte tenemos el lago, lo que está en negrito ahí, el lago de Genesaret o lago de Galilea. Por eso la región del norte se llama Galilea. Luego, bajando hacia el sur, tenemos la región de Samaria. Y finalmente, lo que está más o menos a la altura del Mar Muerto, tenemos la Judea. Desde el lago de Galilea hasta el Mar Muerto tenemos todo lo que es el valle del río Jordán. Esto es muy importante, que tengan en mente. Es muy simple esta presentación de la geografía, pero bueno, les recomiendo que lo vean en sus propias Biblias. Es muy importante para saber que Jesús comienza su ministerio en el norte, en Galilea, y termina su ministerio, como sabemos, en Jerusalén, en la región de Judea. Y sabemos que pasa por Samaria. Bien, dejo de compartir pantalla, y ya entonces ahora voy al tema que nos ocupa. Bien, entonces, el curso está orientado al Evangelio según San Marcos. Nadie pone en duda que estamos viviendo tiempos difíciles, inestabilidad política, económica, sanitaria, educacional, tiempos delicados incluso para la Iglesia. En varios países europeos y también en otras latitudes, algunos templos se han transformado en museos o gimnasios, o simplemente se cierran. En nuestros países
podemos ver cómo muchas personas se alejan de la vida de la comunidad cristiana, sobre todo los jóvenes, desgraciadamente. Luego están los escándalos y la pérdida de credibilidad, y ante esta situación muchos cristianos inclinan la cabeza con incredulidad y se preguntan hacia dónde va nuestra comunidad eclesial. A esto se agregan los laicistas, que hasta disfrutan de esta situación y dicen que son los últimos vestigios de esta institución llamada Iglesia, que ya tuvo su tiempo en la historia. No hay dudas de que la fe católica está puesta a una dura prueba. Nosotros no vemos esto como un momento dramático, sino como un kairos. Kairos, en griego, significa momento oportuno, una ocasión que no podemos desperdiciar. ¿Por qué? Hasta los años 60, 70, los cristianos en general no tenían necesidad de buscar las razones de la fe o de las opciones de vida que tomaban. Estas les eran indicadas por los predicadores de turno y eran aceptadas sin poner objeciones. Ahora las cosas han cambiado. Se nos plantean interrogantes de todo tipo de parte de los no creyentes. Y estos no creyentes los encontramos incluso dentro de nuestras propias familias. ¿Cuántas veces las madres se quejan de que sus hijos no vayan a misa? Y que cuando estos les preguntan por qué deberían ir, ellas no saben qué responder. Y no es que no había fundamentos, sino que a veces la fe se reducía a prácticas devocionales o creencias superficiales que ya no resisten a las objeciones que se nos plantean. El objetivo del curso es justamente buscar dónde están los fundamentos de la fe, aquellos que son inquebrantables, la palabra de Dios. Nosotros, en este curso, nos vamos a acercar al primero de los evangelios. Se trata de un curso de estudio y que por lo tanto requerirá de un serio compromiso. Tomaremos contacto con algunas nociones técnicas, cómo interpretar, cómo acercarse a un texto evangélico, cuáles son las interpretaciones correctas y aquellas que le hacen decir al texto lo que el texto no dice. Queremos estudiar el Evangelio según San Marcos y captar su mensaje. Es importante situarlo en el contexto histórico en el que fue compuesto. Y aquí ya comenzamos con el primer punto. Contexto histórico de la composición del Evangelio según San Marcos. Ahora bien, lo que se aplica al Evangelio de Marcos lo podemos aplicar también a todos los demás libros del Nuevo Testamento. Al ver las fechas de los acontecimientos, lo primero que nos sorprende es que Jesús nació en el año 7 antes de Cristo. La razón es que hasta el siglo VI después de Cristo, las fechas se calculaban a partir de la fundación de Roma o del inicio del reinado de Diocleciano. En el siglo VI, aproximadamente en el 525 después de Cristo, Dionisio el Exiguo, él se llamaba a sí mismo así, el enano, el pequeño, el exiguo, un monje erudito y matemático de origen bizantino que vivía en Roma, pensó en fijar las fechas a partir del nacimiento de Jesús. Y por error de cálculo computó el año 754 desde la fundación de Roma como el primero después de Cristo. Por el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1, sabemos que Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes el Grande, el cual murió, y este es un dato cierto, en el año 750 desde la fundación de Roma. Esto quiere decir que murió en el 4 antes de nuestra era, antes de Cristo, y que su reinado, sabemos también con exactitud, había comenzado en el año 37 antes de Cristo. Como Cristo nació 2 o 3 años antes de la muerte de Herodes, significa que nació aproximadamente en el año 747 de la fundación de Roma, es decir, 7 años antes de la fecha que el monje Dionisio había calculado.
Bueno, para una mayor comprensión, voy a ver si ahora logro mostrar en un esquema lo que acabo de decir. Vamos a compartir pantalla. Y entonces ahora ustedes van a estar viendo allí perfecto. En la primera columna tenemos las fechas desde la fundación de Roma. En la segunda columna, las fechas a partir del nacimiento de Cristo. Ustedes ven lo que está en rojo, el año 754, desde la fundación de Roma. Dionisio, el exiguo, por un error de cálculo, lo hizo coincidir a este año, 754, desde la fundación de Roma, como el primero después de Cristo, para indicar el nacimiento de Cristo. Yo lo puse con signos de interrogación. Pero claro, si el Evangelio de Mateo nos dice que Cristo nació en tiempos del rey Herodes, y el rey Herodes murió en el 750 desde la fundación de Roma, es decir, en el 4 antes de Cristo, quiere decir que Cristo nació antes de la muerte del rey Herodes, es decir, 2 o 3 años antes. Y aquí tenemos la fecha 747, es decir, en el 7 antes de Cristo. Otras fechas importantes son el comienzo de la vida pública de Jesús, en el año 27 después de Cristo. Se supone que Jesús tendría alrededor de 34 años. Y esta es una fecha cierta también, el 7 de abril del año 30 después de Cristo, 7 de abril corresponde al 14 de Nisan del calendario hebreo, que caía viernes. Esta es una fecha bastante segura, muchos estudiosos coinciden. Algunos lo quieren hacer, digamos, proyectar al año 33, pero es demasiado, 33 después de Cristo, no, es un error. Cristo cuando muere tenía alrededor de 37 años, y no 33 como nosotros estábamos acostumbrados a escuchar. Todo esto a raíz del error de cálculo de Dionisio. Así que bueno, es muy importante tener en cuenta estas fechas. A ver, no sé si conviene que deje de compartir pantalla. No, todavía no. Aclarado el problema de las primeras fechas, nos interesa saber cómo se compusieron los evangelios, con qué motivo y cuándo. Para entender cómo surgieron los evangelios hay que considerar 3 etapas. La primera etapa, como ustedes están viendo, dura 3 años. Va desde el 27 después de Cristo, es decir, desde el comienzo de la vida pública de Jesús, hasta el 30 después de Cristo, con mayor precisión 7 de abril. Son muy importantes estos 3 años de la vida pública de Jesús, porque es cuando Jesús anuncia la buena noticia de Dios, el Evangelio de Dios, como dice San Marcos. Es aquellos 3 años en los cuales los discípulos tuvieron la ocasión de acompañar al Maestro, de escucharlo, de ver realizar sus prodigios, los signos que Jesús realizaba, de corroborar cómo su palabra tenía fundamento, tenía autoridad, y lo que Jesús dice se realiza. Cuando Jesús dice, a ti te digo, levántate y camina, eso se realizaba. Cuando Jesús dice, te son perdonados tus pecados, entonces los discípulos experimentan el anuncio del Evangelio. No es que lo aprenden en un escritorio o en un colegio, no, lo aprenden caminando con Jesús, a su lado, yendo de una ciudad a otra. Esos 3 años son muy importantes. Fíjense, y ahora voy a leer de la primera carta del apóstol Juan, lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, lo que hemos tocado con nuestras manos, acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos. Entonces, estos años, estos primeros 3 años, esta primera etapa del anuncio de la buena noticia de Jesús, es muy importante. Son muy importantes. Después tenemos una segunda etapa. Todavía no se había escrito nada, en la primera etapa no se escribió nada.
sabemos, lo único que sabemos es que Jesús fue anunciando de pueblo en pueblo el Evangelio de Dios. A partir entonces del año 30, así, después de la muerte de Cristo, a partir de ese momento comienza la segunda etapa, que va a durar unos 38 años, hasta que se escribe el primer Evangelio, que es el que nos convoca, que es el Evangelio según San Marcos, que se va a escribir en el año 68 después de Cristo. En esta segunda etapa van a aparecer los primeros escritos cristianos, la primera literatura era en forma de cartas. Fíjense, en el año 51 tenemos la primera carta a los tesalonicenses, que es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. Luego en el 52 al 54 tenemos varias cartas, la primera carta a los Corintios, la carta a los Filipenses y Filemón, carta a los Colosenses, que algunos la sitúan entre el 70 y 80, bueno, eso se discute hoy en día. Luego, del 54 al 57, tenemos la carta a los Gálatas y la segunda carta a los Corintios. Del 57 al 58 aproximadamente, carta a los Romanos. En el año 60 aproximadamente, la carta de Santiago. Y en el año 68, el Evangelio según San Marcos. Este es el periodo, después de la muerte de Jesús y hasta que se escribe el primer Evangelio, no en sentido canónico. En sentido canónico el primer Evangelio es Mateo, pero en sentido cronológico el más antiguo es Marcos, es el primero que se escribe en el año 68. Bueno, en esta segunda etapa, nosotros lo que tenemos es la predicación apostólica, es decir, el anuncio que hacen los apóstoles. Cuando Cristo ya no está más, quedan los apóstoles que van anunciando el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que la persona de Jesús misma. Y como decíamos, aparecen estos primeros escritos. Bien. La tercera etapa es la que va desde una vez que se escribió el Evangelio de Marcos y todos los demás escritos del Nuevo Testamento. Los otros evangelios, Evangelio de Lucas, en el año 80-85, Hechos de los Apóstoles, Evangelio según San Mateo, entre el 89 y el 96 el Apocalipsis, entre el 85 y el 100 el Evangelio según San Juan, y lo que está en negro, en intermedio, son las cartas, las otras cartas, que componen, todos estos escritos componen el Nuevo Testamento. Esta es la tercera etapa. Es muy importante esta tercera etapa que comienza con la redacción del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque cuando ya no están más los apóstoles, era necesario tener un texto oficial del anuncio, de la experiencia, sobre todo, del Evangelio de Dios. Y estos documentos oficiales son los 4 evangelios. Bien. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a hablar del autor. Vamos a concentrar entonces en el autor. Bien. Marcos, decíamos, es el primero de los 4 evangelios en haber compuesto un texto ordenado, en el que cuenta la gran experiencia de Jesucristo. Marcos, como sabemos, fue discípulo de Pedro, del apóstol Pedro, fue su colaborador. La antigua tradición lo presentó como hermeneutes Petru, es decir, como intérprete, como traductor de Pedro. De él no sabemos muchas cosas, de Marcos, pero su nombre aparece en los Hechos de los Apóstoles. Se llamaba Juan. Marcos es su segundo nombre. Pertenecía a una familia aristocrática y sacerdotal de Jerusalén. Los 2 nombres, Juan Marcos, uno de origen judío, Juan, y el otro de tradición romana, Marcos, nos habla de la doble situación en la que las personalidades de una familia noble llegaron a encontrarse en el mundo judío. Por un lado, mantenían las tradiciones de los padres. Por el otro, querían estar abiertos al nuevo mundo, a la nueva cultura, al régimen político dominante de Roma. Juan, llamado Marcos,
se encontró viviendo en una situación particular la experiencia de Jesús. No debe haberlo conocido directamente durante su vida terrenal, pero tuvo la suerte de encontrar a los discípulos de la primera comunidad cristiana en su propia casa. Con mucha probabilidad, lo que llamamos la casa del cenáculo era su casa. Fueron sus padres los que acogieron a Jesús para lo que fue la última cena, una celebración pascual en la inminencia de su arresto. Después de la tragedia de la muerte de su maestro, los discípulos son recibidos como invitados en esta casa, en la casa de Marcos, de la familia de Marcos, y permanecen allí hasta Pentecostés. En Pascua, Jesús se hace presente a los discípulos en el cenáculo. 50 días después, todavía están allí los discípulos, y el Espíritu Santo sorprende a los invitados de esa casa, que prácticamente se había convertido en la sede principal de la primera comunidad cristiana. Y Marcos vio el nacimiento de la iglesia en esta casa. Por lo tanto, conoció directamente a Pedro y a los demás, y asistió al comienzo de la predicación. Y hubo simpatía hacia este maestro por parte de sus padres. Esta simpatía se convirtió lentamente en la fe, en la adhesión del propio Marcos. Recordamos nuevamente que perteneciendo a una familia noble, aristocrática y sacerdotal, debe haber continuado sus estudios, pero durante sus estudios, cuando era adolescente, nosotros diríamos estudios de teología o de derecho canónico, en la escuela del templo, frecuentado por los sacerdotes nobles, se acompaña, todos estos estudios se acompañan por la experiencia de la primera predicación cristiana. Marcos tiene la oportunidad de formarse culturalmente, para arraigarse bien en la tradición de Israel, pero ahora su corazón está del otro lado. La cabeza sigue la predicación de los apóstoles, y él mismo se adhiere a la fe cristiana. Acompaña a Bernabé, su primo, en su primera misión apostólica, junto con Pablo. Por tanto, abandona Jerusalén y comienza esa actividad misionera. Hay un momento de dificultad durante este primer viaje. En un cierto momento, Marcos decide detenerse y regresar a Jerusalén. Es probable que sea por las dificultades del camino, tenían que atravesar zonas peligrosas. Entonces, Marcos, que era muy joven, puede ser uno de los motivos que lo haya decidido a volver a Jerusalén. La segunda vez, Pablo ya no lo querrá junto a sí, por este hecho. En cambio, Bernabé decide llevarlo consigo y parten para una nueva misión. Si en el año 30, año de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesús, Marcos es un joven de unos 10 o 15 años, cuando la misión comienza a lo largo de los años 40, él es un hombre de unos 20 años. Y los siguientes años, sin duda, Marcos los ha dedicado a la misión apostólica, es decir, a la proclamación del Evangelio. No podemos seguirlo porque no tenemos información en los Hechos de los Apóstoles o de otras fuentes, excepto en los documentos antiguos de los padres, que testifican que su obra literaria tuvo lugar en Roma cuando Pedro todavía estaba presente. Sabemos que Pedro murió mártir en el año 64. Por lo tanto, podemos plantear la hipótesis que la obra literaria de Marcos tuvo lugar en la capital del imperio, en Roma, a mediados de los años 60, más o menos aproximadamente, cuando Marcos llega a la capital junto con Pedro y Pablo. También están allí Bernabé, Lucas, Tito, Timoteo y varios otros personajes. Sabemos que la comunidad cristiana de Roma era una comunidad vivaz, en el sentido de que se estaba expandiendo.
hay nuevas personas que son bienvenidas dentro de la comunidad, pero estos simpatizantes deben ser formados para convertirse en catecúmenos, es decir, se inscribían en el catecismo, necesitaban capacitación para conocer a Jesús y poder adherirse a su persona. Estos catecúmenos deben prepararse para el bautismo. Con toda probabilidad, el Evangelio, según San Marcos, nació como un texto formativo para los catecúmenos de Roma. Catecúmenos son aquellos, entonces, aspirantes a cristianos que se preparan al bautismo. Ese bautismo lo recibían en la vigilia pascual, vigilia en la cual se leía el Evangelio de Marcos. Ya les dije, dura 1 hora y media prácticamente la lectura. Así que bueno, una vez terminada esta lectura, que incluso tenía un carácter ritual, litúrgico, los aspirantes a ser bautizados, a convertirse en cristianos, terminada esa lectura, adherían o no a la fe cristiana y eran bautizados. Y para eso se utilizaba entonces este evangelio, estamos hablando de la comunidad de Roma, del siglo I, para eso utilizaban, tanto para la formación como para esta última lectura antes del bautismo, el evangelio según San Marcos. Es importante tener en cuenta esto, esto que estoy diciendo. Bien, de ahora en más, y ahora este es el segundo punto que les voy a plantear, o el tercero si se quiere, les voy a dar las claves de lectura y la estructura global del texto. Bien. Y comienzo a leer el texto. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Este es el primer versículo. Capítulo 1, versículo 1. Así comienza el texto del evangelista Marcos. ¿No les parece que es una forma extraña de comenzar una narración? Comienzo del Evangelio suena como una indicación trivial, banal, que es aquí donde comienza el texto, lo vemos por nuestros medios, lo vemos nosotros mismos, no hace falta que nos lo digan. Esto quiere decir que aquí hay algo más de lo que aparece a simple vista. El término evangelio lo usamos como título del libro, pero en sí mismo significa buena noticia. Y antes de indicar un libro, indicaba la predicación, el contenido de la predicación apostólica. Solo en un segundo momento, en el segundo siglo, han comenzado a llamar evangelios a los 4 libros. En sí mismo, el evangelio es la predicación de los apóstoles. San Pablo habla a menudo de su evangelio, no porque haya escrito un libro sobre la vida de Jesús, sino porque anunció lo que es esencial en la experiencia de Jesús. Por lo tanto, Marcos tituló así su trabajo, no un evangelio, sino el comienzo del evangelio. La palabra comienzo en griego es arge, inicio, comienzo de la buena noticia. Es como si dijera, les narro de dónde comenzó la predicación apostólica, que tiene como objeto principal a Jesús. Y Marcos dice sobre Jesús básicamente 2 cosas. Primero, que Jesús es el Cristo. Segundo, que Jesús es el Hijo de Dios. Estas 2 afirmaciones fundamentales son para Marcos el querigma apostólico de fondo. Cuando decimos querigma, decimos el contenido de la predicación. El querigma es anuncio, el primer anuncio. Y de hecho su trabajo está estructurado, el trabajo de Marcos, en 2 partes. Entonces, con el título, Marcos nos ha dicho de alguna manera la organización de todo el texto, porque la primera parte de la narración de Marcos culmina en el capítulo 8, con la profesión de fe del apóstol Pedro, quien le dice, tú eres el Cristo. Bueno, vamos a ver si puedo mostrarles un esquema, compartir pantalla para mostrarles un esquema de lo que estoy diciendo.
Entonces, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Ahí están ustedes viendo, en la primera fila, el primer versículo. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Ese es el primer versículo. Fíjense, a mitad del Evangelio, en el versículo 8, el versículo 9 del capítulo 8, ahí tenemos la profesión de fe de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús se lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo, al norte, y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le dan una primera versión de lo que dice la gente, luego Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, dice, tú eres el Cristo. ¿Ven? A mitad del Evangelio, entonces, tenemos Cristo, Mesías. Tengan en cuenta el título, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, ahí está, el Cristo. A mitad del Evangelio, entonces, la primera profesión de fe. Cristo significa ungido, Mesías. Pero no basta decir esto para comprender el mesianismo. Necesitamos la segunda parte del Evangelio, los capítulos que van del 8 al 16. Y ahí tenemos entonces esa otra expresión fundamental de fe, pero ya en boca del centurión romano, ¿verdad? Cuando lo ve morir a Jesús de esa manera. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y ahí tenemos entonces la segunda afirmación que aparece en el título, Hijo de Dios. Entonces, esta es una primera estructura, una estructura global. La primera parte, que va de los capítulos 1 al 8, es decir, termina con la profesión de fe de Pedro. Y la segunda parte, capítulos 8 al 16, que termina prácticamente con esta profesión de fe del centurión. 8 capítulos narran cómo los discípulos han llegado a conocer que Jesús es el Cristo, el Mesías. Sin embargo, decir que Jesús es el Mesías no significa haber entendido verdaderamente quién es, porque el Mesías es un título funcional. Podría ser simplemente un líder, una persona que toma el poder y se convierte en rey, reorganiza un estado, o el legítimo sucesor de David en la dinastía reinante en Israel. Y Jesús no es eso. Dejo de compartir pantalla, vuelvo al texto. Decíamos, los apóstoles han llegado a reconocer en Jesús el Cristo, pero se necesita una segunda fase, y aquí está la segunda parte del Evangelio, en la que el Maestro explica a sus discípulos que ser Mesías significa morir, dar la vida. La segunda parte es el camino de formación de los discípulos, para que comprendan el drama de la cruz, para que puedan acoger el sentido salvífico que tiene la cruz. La segunda parte culmina al pie de la cruz, donde un soldado romano, habiendo visto morir así a Jesús, dice, realmente este hombre era hijo de Dios. Un soldado romano hace la profesión de fe cumbre, reconoce la divinidad de Jesús. Entonces, al principio, el Evangelio puso el título sintético, comienzo de la buena noticia de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. En el libro narra cómo, en una primera fase, se ha llegado a reconocerlo como Cristo, y sobre todo, en una segunda fase, se ha llegado a profesar la fe en el Hijo de Dios. Si es cierto que el Evangelio de Marcos nació para los catecúmenos, pensado como formación catequética para cristianos que aspiran a convertirse en tales y que se preparan para el bautismo y reciben este mensaje para la vida, entonces entendemos mejor el hecho de que lo haya titulado Arjé, principio del Evangelio. Es el punto de partida de una vida evangélica. Es un camino de fe para adherirse verdaderamente a Jesús. Sigamos entonces ahora la narración del evangelista Marcos, destacando los elementos principales de la narración. Después de este título, la narración comienza con un enlace al Antiguo Testamento, tal como está escrito en el profeta Isaías.
Y se introduce un versículo que reúne múltiples textos del Antiguo Testamento, una cita de Malaquías. El Señor envía al mensajero, como también un texto del segundo Isaías. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Todo esto nos recuerda el personaje de Juan el Bautista. Marcos comienza la historia con el Bautista, con la predicación de este extraño personaje que en los vados del río Jordán se presentó para anunciar la inminente venida del Mesías, invitando a la gente a prepararse para darle la bienvenida con dignidad. Juan predicaba un bautismo de penitencia, es decir, que predicaba un rito de inmersión en las aguas. En la zona donde Juan bautizaba, donde Juan predicaba, estaba el pasaje del río Jordán, a lo largo del camino que conducía a Jerusalén. Dado que no era recomendable pasar por Samaria, porque era una región considerada impura, y también porque los samaritanos eran a menudo violentos, esto hacía que los peregrinos cruzaran del otro lado, al este del Jordán, bajaran hacia la región de Jericó aproximadamente, y de ahí volvieran a cruzar para entrar en Jerusalén. Por eso, en este punto del valle del Jordán, la gente se reunía para pasar, probablemente con balsas, con barcazas. Había una multitud esperando pasar, y en ese entorno aparece el extraño personaje de Juan, vestido como el antiguo profeta Elías, justamente en el lugar donde Elías había sido elevado al cielo. Es casi una recuperación del antiguo evento. Juan se presenta como un nuevo Elías, que prepara el camino del Señor. Es el mensajero enviado por Dios para inaugurar los últimos tiempos. La gente lo escuchaba, lo sigue, se ve afectada por esta predicación. Están fascinados por el anuncio inminente de la venida del Mesías. Se sumergen en el agua con un gesto simbólico en el que reconocen que tienen el agua al cuello, como diciendo, estoy a punto de ahogarme. Si el Señor no interviene para salvarme, estoy acabado. Es un gesto penitencial de humillación, de reconocimiento de la propia situación. Ahora leo el versículo 9 del capítulo 1. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El personaje principal aparece así, de repente. Ni una palabra sobre la infancia de Jesús. ¿Dónde nació? ¿Cuándo? ¿Cómo? Marcos no dice nada. La primera catequesis cristiana, como lo testimonian los Hechos de los Apóstoles, de hecho comenzaba con el bautismo predicado por Juan en el desierto. Todo comenzaba allí. Es el momento de la manifestación pública a Israel. La primera predicación se refería al ministerio público de Jesús, es decir, desde el momento en que los apóstoles lo habían conocido y lo habían comenzado a seguir. Lo que había sucedido antes, de alguna manera, no interesaba, no era importante, no hacía parte de la experiencia apostólica. Será más tarde, recién con Mateo, con Lucas, quienes nos presentarán los bocetos sobre la infancia del Salvador, obviamente con una intención teológica particular. Marcos no tiene nada de esto y presenta a Jesús simplemente como alguien que viene de Nazaret, de Galilea, para ser bautizado y ser sumergido en el Jordán por Juan. Leo los versículos 10 al 11 de este capítulo 1. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Es la teofanía al Jordán. Teofanía significa manifestación de Dios. Es la inauguración del ministerio de Jesús. Sucede algo grandioso que hace referencia a Jesús.
la descripción de Marcos es esencial. Una vez que ha bajado al agua, Jesús sale, y fenómenos especiales tienen lugar mientras está saliendo del agua. Todo comienza con una escena de bautismo. ¿Cómo pasará con los catecúmenos en esa noche de Pascua, donde se proclama el Evangelio de Marcos? Al principio está la inmersión de Jesús en las aguas, y su emersión es el anticipo del misterio pascual, de la muerte y resurrección. En el momento en que Jesús sale del agua, se abren los cielos. Es una expresión para indicar la revelación de Dios. Jesús ve que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Se oye la voz del Padre que habla a Jesús: tú eres mi Hijo. Es una palabra del Padre al Hijo, es una revelación personal. Jesús vio desgarrarse el cielo. Fue una de sus experiencias místicas. Podríamos decir que es el momento culminante de su itinerario formativo, de su crecimiento humano. En ese momento Jesús llega a la plena conciencia de sí mismo, de la propia naturaleza y de la propia misión. Y la revelación del Padre y el descenso del Espíritu confirman quién es y qué tiene que hacer. Desde ese momento Jesús comienza el ministerio. Ya no regresa más a Nazaret. Leo el versículo 12. Inmediatamente, enseguida, el Espíritu lo llevó al desierto. Estamos acostumbrados a la historia de Mateo y de Lucas, que narran las tentaciones en el desierto. Pero esos textos son una reelaboración posterior. La tradición más antigua conservada en el Evangelio de Marcos es extremadamente sintética. Solo están los datos esenciales. El Espíritu que ha descendido sobre Jesús lo guía, lo empuja al desierto, y en el desierto Jesús permanece 40 días y es tentado por Satanás. Eso está en el versículo 13. 40 días es un número evocador de la historia de Israel en el desierto. Del camino de Elías en el desierto. Es un largo periodo de tiempo, como un retiro espiritual, un momento de ejercitación en el que Jesús debe tomar su decisión. Debe elegir cómo quiere ser el Mesías. Ahora tiene la convicción de ser el Mesías y el Hijo de Dios. Pero ¿cómo vivir esto? Necesita pensarlo, debe proyectarlo, debe tomar decisiones. Aquí es donde aparece la tentación satánica, que Marcos en realidad no especifica. De hecho, toda la vida de Jesús fue una tentación. Durante todos los años de su ministerio, muchas personas, incluyendo sus amigos, le sugirieron formas alternativas. Encontramos que en el centro del libro de Marcos tenemos al personaje de Pedro, al cual Jesús lo llama Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Pedro es uno de los tentadores y es un amigo de Jesús que le sugiere algo equivocado, le indica un camino que no es el de Dios. En aquellos días de desierto, Jesús elige el camino del Mesías de acuerdo con el plan de Dios. Luego el texto dice que vivía entre las fieras y los ángeles le servían. Es una anotación extraña. Efectivamente, en el desierto hay bestias salvajes, pero el estar de Jesús con los animales salvajes tiene un valor simbólico. Tal vez recuerda la condición del Adán inicial en una naturaleza idílica. De una naturaleza no corrupta, idílica. O tal vez un tipo particular, apocalíptico, donde las bestias salvajes son figura del mal. Piensen en el Salmo en que se dice que el justo caminará entre leones y dragones, aplastará a las serpientes y los escorpiones. Son animales salvajes del desierto. Aplastar a estos animales significa dominar el mundo del mal. Jesús en el desierto se encuentra con fieras salvajes en esta pelea contra el mal y al mismo tiempo es servido por los ángeles, es decir,
no es abandonado por la presencia de Dios. Hay un choque entre el bien y el mal, el camino de Dios y la corrupción de este mundo. Jesús se encuentra en medio de esta situación. Luego son muy importantes estos versículos 14 y 15. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Estábamos en el sur, a orillas del río Jordán, a la altura de Jericó. Jesús se dirige a Galilea y allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en la buena noticia. Estas son las primeras palabras de Jesús cuando comienza su predicación. Así comienza la primera parte de la narración de Marcos. Después de las escenas introductorias del bautismo y de las tentaciones, Jesús comienza su ministerio en Galilea, después del arresto de Juan. Juan no le hace competencia al Bautista. Después que se enteró que Juan había sido arrestado, Marcos no nos dice por quién y por qué, lo dirá más adelante. Marcos da el mínimo de información necesaria a sus lectores. Después que Jesús supo que Juan había sido bloqueado, comienza en Galilea a predicar el Evangelio de Dios, la bella noticia de Dios. Es una frase sintética, es el querigma, el anuncio fundamental, en el que encontramos 4 verbos y 2 imperativos, 2 afirmaciones y 2 imperativos. Las 2 afirmaciones son: se ha cumplido el tiempo. La otra afirmación: el reino de Dios se ha acercado. En la primera afirmación, el tiempo es el kairos, en griego, que significa el momento oportuno, el momento propicio. Es una oportunidad que no hay que perder. ¿Cuál? La de la presencia del reino de Dios. Es una expresión típicamente semítica para indicar el reinar de Dios, su señorío, el hecho de que Dios comienza a reinar. El Señor es rey, es el Señor omnipotente. La segunda afirmación: está cerca el reino de Dios, no quiere decir que todavía hay una distancia. La mejor traducción es: el reino de Dios se ha acercado, ya está aquí, en la persona de Jesús. Jesús es el reino de Dios. Esta es la gran oportunidad. Dios que reina está presente en su persona. Después de estas 2 afirmaciones, nos encontramos con 2 imperativos. El primero: arrepiéntanse. El segundo: crean en el Evangelio. Arrepiéntanse significa cambien de mentalidad, metanoeite, noeo, gnosis, conocimiento, cambien de modo de pensar y confíen en esta buena noticia. Es la bellísima noticia de la intervención de Dios, Dios soberano, universal. Entonces, confíen en Él y acojan esta oportunidad. Crean en el Evangelio, crean en la buena noticia. Así comienza el ministerio de Jesús. Así lo resume Marcos admirablemente. Fin de la presentación.